Saludos a todo el mundo, soy Danskaz y os doy la bienvenida al séptimo capítulo de... Iba a decir el del Scrolls Online, que ganas tengo de que llegue la actualización del Scrolls. De Pillars of Eternity 2, Deadfire, aquí en vuestra logia Pathfinder de YouTube. Vamos a abrir esto de aquí. Os han dicho que los aposentos de alguien que buscaba el tipo este... No. Ayuda a Serafén a conseguir información sobre remar en un fuerte portillo. Nos habían dicho que sus aposentos están al final de... aquí. Now what have we got here? I do believe I recognize these goddamn chests. Pero si lo acabo de abrir no hay nada. Andre's salty bosom. Romaro hold this chest from one end of the Deadfire to the other. ¿Alguna pista ahí dentro? Que el gran Skaz haya dejado... no haya visto. Abre la tapa pero el baúl está vacío. Serafín no puede... no parece decepcionado. No obstante, alcanza el baúl y lo toca antes de ser recompensado con un clic. Del baúl sale un falso fondo con un pergamino doblado. Madre mía, ¿qué me pasa hoy? Ah, sí, lo he dejado ya puesto para que tú no lo veas. ¿Qué dice? O sea, para que tú lo encuentres. ¿Qué dice? Serafín desdobla la nota y sus ojos grandes y amarillos la recorren. Carraspea y empieza a leer. Dear S. That be me. I knew you'd seek me out. Please abandon the trail here. I've fashioned this predicament for my own, and I not have you lock its weight round your own ankles. If you find yourself imperiled, seek Udina at Magic Water. She can help. ¿Dónde está Udine? I don't know Udain. Udina from Warmage, but Magic Udin. Waters I know like my own fucking name. When I were a wee lad fresh on the Sorcerer, Romaro would treat me to the luminous bathhouse at Neketaka. The water there shimmered like dawn on the open sea, and I, full flush with the poetic creativity of youth, called it Magic Waters. I know you don't owe me the favour, Captain, but if we could find our way to that bathhouse, I'd not hold it against you. Unless, and of course, you asked. For now, though, we've got plunder and pillage before us, Ok. Ya hemos hecho esta parte de su misión. Nos piramos de aquí. Todo nos lleva a Neketaka, más que nada porque allí continúa la historia principal. Yes? Ya acabamos de empezar, o sea que... eventualmente tenemos que ir allí. Después de Neketaka no he hecho gran cosa, la verdad. Sé que allí hablas con la reina o emperatriz. No me acuerdo qué título tenía. Había dos personas conocidas del primer juego. Es que había como una especie de... iba a decir guerra política, pero realmente... hay como dos bandos que le quieren comer la oreja a la reina. Con el asunto de Euzas, creo recordar. I'm on it. Luego lo veremos y me enteraré bien. Pues tengo la sensación de que tengo la cámara girada. Bueno. Let's go. ¿De cuánto tiempo va a estar herido aquí la amiga? Pero no trabajes con herida, muchacha. ¿Quién está herido? Si no estás trabajando... ah, sí, si estás trabajando. Vale, es que no te estás curando, claro. Así pasa.
ring of a bell comes to you on a Bueno. cold wind. Ya se me había olvidado The esto. ring comes again and again, until soon the air is full with the sound of 1,000 bells ringing all at once. You are alone. And then You are not. an indistinct figure stands before you, flickering between forms like a fire-cast shadow. A fixed, taunting grin, bottomless black eyes, a yawning chasm in the earth. The aspects of Berith, the Usher and the Pallid Knight, shift in and out of focus. And at their back, 4 indistinct shades hover. You feel an eternity stretch out behind each of them, reaching back to places so distant and yet so near you cannot comprehend their size. The shifting image of Berith settles on the aspect of the Pallid Knight. Watcher. Her voice is the discordant clangor of gongs struck out of time. I tasked you to discover Aethys's intentions. Tell me what you have learned. No puedo perseguir a esa si continúas arrastrando. Nah. Está pateando llama extinguida y arrancando almas como un imán de almas gigante de Adra. The Pallid Knight knits her brows. He does not seek to return to the beyond? Intriguing. Her sickly pale skin pulls tight across the bones of her face, as if the shell of this aspect does not quite fit the impossible creature it contains. The figure nearest Berith dissolves and reforms in the image of a thin-lipped ancient crone, whose face has felt the melting kiss of fire. The goddess Wodika strides forward. Qué mal me cae esta. Does Aethys frighten you, Berith? He should. Magran subdued Aethys's influence once Espera un before. momento. Está el gato and yet vomitando. he- Ay, este gato. Come con tanta ansia. ¿Qué lo ha echado? From out of Wodika's shadow shuffles a hunched, bald man you recognize as the god Scan. His skin is mapped with swollen lash scars, and breath whistles through the ragged hole in his face, where his nose once was. He does not speak, but stares up at Wodika, with naked loathing plain on his ruined face. Wodika steeples her long, knob-jointed fingers. We must annihilate Aethys now, before he makes a rash decision we cannot easily annul. She casts a sly look at the Pallid Knight from the corners of her eyes. A moon would do the job nicely. Vamos a tirarle una runa. Sí, ¿qué es esto ahora? ¿Pathfinder? ¿Y eres a Capna poniendo la luna y moviéndola para parar la gran caída? Tú sabes que si le tiras la luna nos destruyes a todos, ¿no? Dudo que Onda aprobase ese plan dada su relación con la luna. Wodika throws her head back and laughs. The sound is a dry, rasping bark. Andra could do with a new act. Her current one has grown rather stale. ¿Dónde están los otros dioses? They see to their own affairs. You will speak to them in time, should you have the need. Vale, joder, qué borde. The Con tu figure heraldo. beside the aspect of Berith flows forward in a swirling cloud of ash. The ash falls to the tiles and reveals a molten-skinned woman, leaning on a monstrous, wicked-edged broadsword. Mogren's glowing lips curl in disdain. We must find a solution to the problem of Aethys that is neither do nothing, nor destroy the world. Sí, algo que sea un punto intermedio estaría bien. I acted in haste during the Saints' War. You will not goad me into doing the same now. To move against him while his plans are unknown would be the height of foolishness. We must find wisdom in precaution. Dice la diosa de la guerra, ¿eh? Aprende, Ares. ¿Era Ares el de la guerra o era Hades? Era Ares, ¿no? Con R, sí. Creo que sí. Bueno, de momento no voy a decir nada. Another of the silent figures steps forward, and the warm,
golden light of a summer's afternoon. Let's all take a deep, calming breath. Perhaps cooler heads will prevail. Behind Helia's words, you hear the soft coo of doves. Aethys has been separated from us for too long. Isn't it possible he intends only to gather enough souls to reclaim his realm in the beyond? He should be welcomed. Hombre, está un poco feo. You look up then into avian eyes. Through them, you see clouds of starlings converge and divide. Helia puts a feathered hand to her chest. He wouldn't. Betrayal is not in his nature. La gente cambia. Y los dioses supongo que también. Scan shuffles forward. Yes, yes. We should welcome Aethys' return to the fold. His gratitude we can leverage to cajole him into divulging his plot. Then, when he believes himself to be in our good graces, we do as Wedeka suggests, and crush him into the earth. Scan pauses, inspecting you. Ah, and here is the Watcher who wiped dear desperate Alice's mind. Ah, por eso. You could have let my followers help her kill the man who tormented her. But you did not. Curious. Curioso, ¿no? ¿Sabes? Ser buena persona. Scan licks the ragged edge of his lipless mouth and grins, then turns to Helia. I did not expect such a deliciously ruthless idea from you, Helia. I am impressed. Helia's feathered crest stands on end. You wretched little creature. Yo creo que intentar acabar con él solamente va a empeorar las cosas. O sea, no creo que el mundo esté preparado como para que los dioses quieran destruir a un dios. Your point is well made, little watcher. If self-evident, Aethys has not been known to possess a vindictive nature. Indeed, he has occasionally been magnanimous to a fault. However, if we push him to the brink of reason, there is no telling what he may do. He is, as ever, unpredictable. Something akin to fondness creeps into her voice. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué me habéis traído? The pallid knight gestures for silence. Aethys cannot be killed, but he may be subdued. Yet to do so will take immense power and time. Both stand in his favor. Magrin grits her black glass teeth. That is why we must ascertain his plans before he has the chance to put them into motion. She begins to pace. Her steps leave little trails of fire in her wake. Magrin stops and balls her hands into flaming fists. Even if we manage to destroy his current form, there is the possibility he could return if he has not already absorbed all of his children. Como que ha absorbido a sus hijos. The pallid knight casts a cold, cutting glare in Magrin's direction. Magrin speaks too freely. That knowledge is beyond your ken, Watcher. What? Borica waves the gods to silence. Aethys gathers strength. His strength is a threat to us. Bueno, a ver, es un dios contra un montón de dioses. No creo que tenga las de Her ganar. voice takes on a sharp, almost panicked edge. There is no sensible answer to the question of a resurgent Aethys other than decisive, final action. Yo esto paso de We momento. will act when it is appropriate to do so, and not before. The pallid knight steps away from the half circle of assembled gods. She pulls herself up to a great height. Aquí, de colegio con los dioses, ¿eh? The words she Típico de speaks Ska. next come not from her mouth, but from all around you. Follow him, Watcher. The black of the pallid knight's irises expand until her eyes are as dark and cold as the void between stars. She bends down and brings her ghostly face level with your own. Your debt to me remains unpaid. Solo hago esto porque debo hacerlo, no porque te deba nada. She stares at you, unblinking. Like a needle drawn to a magnet, you are pulled toward her one compulsory step at a time.
You blink open your eyes and find yourself on the floor of your ship's cabin. Me llama la atención que no les digamos lo que dijo Eozas. De pronto llegará algo que es superior a todos nosotros. Eso es una pista muy gorda. No sé qué significa, pero algo que está por encima de todos, incluso por encima de él, que es un dios. Que no decirlo y que los dioses no sepan qué significa, me parece extraño. Yo lo diría. Ya me loco. Ay, no, si para salir del barco había que hacerlo desde el menú, creo. Ah, creo que sí. O el botoncito ese, que sale en todo momento. A lo mejor también, ¿no? Ay. A ver. Querido observador, necesito a alguien que tenga tu tipo particular de talentos. Como nuestra última transacción comercial se realizó de manera muy satisfactoria, me gustaría contratar tus servicios de nuevo. Si te interesa la oferta, reúnete conmigo en Maderos del Estibar. Por nuestros afortunados negocios. Maderos, ya tenemos que ir allí para algo, ¿no? Me suena. Creo que sí. Caratapo. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que os baja la moral porque tenéis agua que beber? Putos borrachos. ¿En serio? Tampoco te creas tú que tengo yo mucho más. Pues os jodéis, hay agua. La cerveza para mí. Las frutas las voy a poner aquí, eso sí. Skaz, capitán del desafiante. Sé lo que estás pensando. Tengo demasiados gastos. Perros, cerdos... Gastos no. Tengo demasiados gatos, perros, cerdos, aves y cerdos. Al igual que tú, una vez pensé que podía cobijar mascotas perdidas, cuidar de sus necesidades y colmar a cada una de ellas con el mismo afecto. Pero nosotros, los seres limitados, no tenemos mucho amor que repartir. Desagradable, injusto y desafortunado. Por eso procuré optimizar el afecto y limitar el cuidado de mis criaturas. Aquí te traigo la cuchilla de criaturas. La cuchilla es un aparato práctico, libre de ética, madre mía, extraído de una genuina excavación en Guizana y restaurando su gloriosa funcionalidad. Solo tienes que deslizar a tu felino favorito por un extremo y dejar que la cuchilla haga su trabajo. Lo mejor está por venir, mira, la cuchilla recuerda. ¿Que arrojas un pájaro blanco? Lo recuerda. ¿Un cerdo violeta? Lo recuerda. Recuerda incluso los puntos fuertes y débiles de tu mascota y sus lugares favoritos para defecar. Tu peludo amigo no va a salir de la cuchilla igual que entró. No, salen diferentes, salen mejores. A veces ahí es donde se pone interesante la cosa. Las combinaciones. ¿Quieres que un pájaro piense como un cerdo? ¿Quieres que un gato piense como un gato diferente y mejor? La cuchilla puede conseguirlo. Me harías un favor de proporciones épicas si le dieras una oportunidad a la cuchilla de criaturas. Van a hacer cola cuando te vean usarlo. Le he puesto en la pared más lejana del armario oscuro que está en el mirador de Persigue en Neketaka. Puedes encontrar la cuchilla justo a la izquierda del tipo de madera. Que hablando de mascotas, no me... Llevo todo esto. Fuera, fuera. No me equipa ninguna mascota. Tengo esta. Y ninguna más, ¿no? No.
¿De verdad que los tiempos de carga cuando estoy grabando? Si no grabo no. Pero si estoy grabando, no lo entiendo. No lo entiendo. Ah, ya me acuerdo de esto. Mientras caminas por el muelle, un grupo de Aumaua, fuertemente armados, nota tu presencia. Su líder les encabeza para interceptarte. La jefa de puerto te mira de arriba abajo con los labios apretados, por la mirada detrás de ti en tu barco. Far from home, farmer. How did you make it all this way in your little boat? El Aumaua estira su grueso cuello para mirar a lo largo del casco de tu barco. Su expresión refleja a partes iguales incredulidad y compasión. Are you a farmer? Sí. Yeah, but you can't just assume. We got rabble-rousers too. I'm the harbor master, Koa. I must ask your reason for docking in Neketaka. Maue akatuzuka wane netozo akiuke keje maka ekojo e. La jefa del puerto arruga el rostro irritada, se acerca a ti a medio paso. No one gets through without good reason. Not even locals. Dentro de ti notas un incómodo estremecimiento. No sabes claro si esta sensación es física o espiritual, pero inmediatamente te provoca náuseas y llena tus oídos con el sonido de la sangre llenando tu cabeza. Entre el estruendo oyes la voz familiar de una mujer. Cada palabra llega despacio, cayendo con lo que parece el tañido de una campanilla. Show them. Show them what you are. Soy un observador y el heraldo de Verá. Toda la llama extinguida está en peligro. Por favor, déjame pasar. I've heard enough. There's no room for you in Neketaka Harbor. Get back on your ship and head back to open sea. Pues nada, tendré que sacar mi ejército de almas. La jefa de puerto hace un gesto hacia tu barco. Las mujeres y hombres detrás de ella sienten y murmuran apoyándola. La náusea continúa creciendo dentro de ti mientras la sangre se agolpa en tu cráneo. De nuevo, la voz de la mujer. De nuevo, las campanas. I will help you. What's the matter with you? What are you doing? If you're trying to scare us with some cipher mischief, save the purple flames for the tribes of the outer. Eso ha sido el gato. Espera, no, que me estás pisando el cable. No me muerdas. Que no quiero jugar. No. 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 Duérmete, anda. Abre los ojos, la jefa del puerto hace aspavientos probablemente para atraer tu atención y te grita en la cara, pero no la escuchas, no escuchas palabra alguna. Solo el tañido de la campanilla mientras tus latidos se ralentizan, y se ralentizan, y se ralentizan. Mira, ahí hay un alma que se está riendo. Bueno, pero nos han dejado pasar, que es lo importante. ¿De qué quieres hablar, Alof? Thank you again for maintaining my story in front of Vanessa and the others. I didn't enjoy deceiving them, but it seemed simpler than the alternative. ¿Más fácil que explicar tu papel en lo de la llave del plomo? Claro que sí. I hoped you'd understand. Believe me,
I take no pleasure in duplicity. Normal. Que eso lo dice porque es en el primer juego, depende de lo que hagas con él, si le dices que lo acepte o lo destruya o se haga poderoso ante él, tiene como una especie de doble personalidad, como un espíritu o algo así que le afecta, ¿no? Entonces por eso dice que no le gusta la duplicidad. After we parted, I set out to destroy the leaden key. It's controlled us for too long. I wanted to free Kith from it. So for 5 years I've been tracking down leaden key circles, searching for the places where they operate in secret, trying to undo them. Estás haciendo lo correcto, no lo olvides. The task has been more difficult than I anticipated. ¿Por qué? I don't think I fully understood the weight of the decisions I would have to make, or the burden of living with them. It was much easier when I only had to follow someone else's lead. My father's, Theos's, yours. ¿A qué te refieres? After we defeated Theos, I thought the hard part of undoing his work would be tracking down the Leaden Key's members and operations. Pero... Perhaps this would be easier with an example. I went to a village in Old Avalia, a run-down backwater of a place. Aye, right home like it was. Eso que acaba de hablar es Isemir. Es, pues eso, ¿no? Su doble personalidad. Centuries ago, the Leaden Key had intervened to end some heretical cult. The details were lost, but what had endured was a practice of ritual bloodletting. A gruesome, pointless tradition. You got an eye for charming little towns, I'll say that much. At every full moon, the villagers would feed the soil with their blood. No one, young or old, sick or hale, was exempt. ¿Y qué es lo que hiciste? The village priest administered the practice. Grim old fellow. Reminded me of Theos. Wicked old bunbag, 'tis what the lad means. He was a tyrant. I was certain that if the villagers were free of his influence, they'd be free from the bloodletting too. So I arranged for him to have an accident. ¿Y qué pasó después? The old man died, and the villagers were terrified. They were convinced his death was an ill omen. They blamed it, and every other mishap that befell them, on their lack of faith. So they began bloodletting every week, turning on their neighbors for giving too little. Instead of a handful dying each year, a few perished every week. A ver, tampoco tenías forma de saber que iba a pasar eso. La gente, si es estúpida, es estúpida. I had to do something, didn't I? Sí. I keep wondering what I might have done differently, or how I could have known better. Aprender de los errores es siempre un buen punto de I partida. suppose so. Thank you. It's a relief to share this burden. You've given me a lot to think about. Sí, pero todavía no me has dicho qué pintan los animantos en todo esto. That. I'm looking for an old Leaden Key sect. I've found several references, but I want to be sure. Please, let me go over my notes again. Then I promise I'll tell you everything. Vale. Ahoy, Captain. If I could bend your ear a moment, I'll be aiming to thank you for bringing me aboard. You run a tight shop, and you ain't no terrible person either. It'd be a welcome change from the gentleman of leisure. Háblame del caballero del ocio. Ahí va, no. Le da al 2 sin querer. This trinket be from one of the first ships I hunted. Malnage would have snatched it had I not found a perfect hiding. ¿No nos dio esto ya? You be entirely welcome. Sí. Now, if you'll pardon me, I've round about reached my limit for sentiment. O sea, ¿no los dio? Pues te vas a poner tú. Más que nada porque no me fío. Tiene la palabra crilletes. Yo los crilletes no los llamamos bien. Vale, a ver, para irnos ya por aquí.
Pero creo que no todos los caminos llevaban al palacio. The Queen is holding court today with the Valians and Rowattians. How long before they're killing each other? Wager on it? Bueno, de aquí creo que se puede ir hasta allí, así que vamos para allá. ¿O no? No puedo. Tengo que ir uno a uno. Tía, de eso no me acordaba yo. No tengo recuerdos yo de esto, ¿eh? Esto es un asalto así random. ¿Qué hace ahí ahí el primero? Con los puños apretados, Serafén para cuando Serafén para cuando se aproximan los otros piratas. El calor de su enfado te deshonroja. Se filtra por tu piel y hace hervir tus pensamientos. That be Malnage, the High Queen Sea Devil of the Deadfire herself, awaiting us like a shark in heat. ¿Quién? Malnage, former ship hunter of the Sorcerer, taught me the trade, theoretically. Una súbita sensación de odio frío corta el calor de la ira de Serafín y amenaza con inundarte. Luchamos contra ella. Te duelen los hombros, te duelen las muñecas, te duelen los tobillos, estás atado y amordazado. El pañuelo asqueroso que tienes en la boca está empapado y salado. Cada vez que respiras es como si te ahogases. Estás colgado del bauprés. El oleaje sube y baja. El mar salpica agua fría. ¿Malnaj? Grita desde la borda e ignora lo dice. Ignóralo y concéntrate solo en inútil. Joder. Y concéntrate, saco inútil de caca de araña. Captain, I've heard a mess and a half about you. Mostly good. Though I see your taste in company could use some refining. Typical Malnage. Can't match my skill, so you try to spew shit. Boy, when you're as old as me, your skill will still be naught more than the untrained fumbling of an Adeiran maid to the refined workings of my mind. ¿Habéis acabado ya con el numerito? Tengo cosas mejores que I've hacer. heard about your run-ins with Captains Benweth and Ferrante. Meeting the old Principe seems like. Almost makes a girl green. The envy of missing the party. I'm tracking a man by the name of Rimaro. Traitor to the cause. Romaro ain't no traitor, you mind-blind sack of squid squirts. Un objeto punzante te golpea la mejilla y tu cabeza choca fuerte contra la madera. Algo húmedo te resbala por la nuca y se amontona en tu piel. Malnaj está de pie sobre ti con los puños apretados. Un fogonazo de trueno y cobre en tu boca. Un hombre viejo, sus ojos son la mitad bondad y mitad ira, tira de ella y hace callar, se vuelve hacia ti y se inclina, la ira se aleja. Captain, there'll be a bounty of some 4,000 pounds on Rimaro, quick or dead. I'd be willing to cut you a tenth of that, here and now, if you give me any knowledge you might have stumbled across on your travels. Hemos escuchado algo de que iba a Puerto Maje. Serafín tenía un ojo y suelta alguna palabra ingeniosa entre dientes para seguir la mentira. Se iba colado. Apologies, Seraphin. Seems your trust were misplaced. Thank you kindly, Captain. If this tip ends up worth a damn, I'll be the first raising your name up the main mast. It turns out you shitted me. I'll be back for the coin and your shit besides. Buena suerte con eso. Ay. Vale, que está diciendo yo, ¿por qué tenemos la formación así? A ver si llegamos por lo menos al speech del palacio. Nos enteramos un poquito de la vaina. Y dejamos el capítulo.
Te alejas del bullicio de la gente abriéndote camino por la sinuosa senda que lleva a la garganta. Un tramo del camino consiste en ascender por las montañas. Un tramo del camino consiste en ascender, supongo que le falta un que hay, ¿no? Las paredes estrechas y los edificios ruinosos de los Suanas se cierran a tu alrededor, oscureciendo tu vista. Llegas a un pasaje oscuro que atraviesa la montaña, lo bastante ancho como para que pase un carromato y nada más. En este punto, la senda comienza a descender el lado rocoso de la montaña. ¿Qué pasa con la música? Tras un interminable viaje a través de un túnel débilmente iluminado, llegas a la puerta de la garganta. Lo primero que percibes es un horrible hedor compuesto de una fétida mezcla de putrefacción, aire viciado y olor corporal. Un guardia, empujando un carro colmado de comida podrida, llama tu atención. Es posible que ese antaño alimento sea parte del característico olor. Más adelante aparecen las casas de la garganta, contrastando con sus luces la lúgubre oscuridad que predomina. Oyes el sonido del agua corriendo debajo de ti y una brisa helada emerge como una exhalación de las profundidades que había pasado desapercibida hasta el momento. Básicamente, estamos en la zona chunga. Traveler, have you any food? Surely you've a scrap to spare. Sí, toma. Mercy, traveler. Never have I been so hungry. La mujer te arrebata la comida de las manos con una rapidez sorprendente y antes de meterla entre sus dientes busca con la mirada si hay espectadores. Muerde con desesperación, traga, se ahoga, mastica de nuevo y habla con la boca medio llena del siguiente bocado. Thank you. I'll share it, I swear. Thank you. La Roparu se lleva los dedos esqueléticos y nudosos a los labios. ¿Quién es el líder de esto? The gullet is a lawless place, forgotten. The only authority here is the Matarus, and they don't work on our behalf. But if it is a wise man you want, seek Anoi in his home. He tries to keep us safe and fed. He does not always succeed, but he does try. Vale. Pero ese creo que lo hayan mandado abajo, o algo así. They took him. For what? Ah, no, a Botaro. Was the second this month. And they say the pittings aren't increasing. Do they lie to themselves or just to us? At this rate, who'll be left to suffer the I did nothing. Ves cómo arrastran a un hombre por una pasarela tambaleante hacia una jaula oxidada que se balancea sobre el abismo. Intenta zafarse del guardia. Y el guardia le propone un descomunal revés. Or do you wish to consign her to the old city as well? Let him go. Beer, I'm sorry. Your tongue flops like a dying fish. I tire of its stink. Lower him down. Esto no me entero nunca muy bien de qué va, pero mandan a la gente abajo. Los guardias arrastran al Roparu dentro de una jaula metálica y lo encierran dentro. Él grita y hace sonar los barrotes mientras desciende por el borde de la plataforma. Eventualmente sus gritos se pierden en las profundidades. May Tangaloa devour your souls, you cold-blooded eels. Creo que con un personaje una vez bajé, pero no estoy del todo seguro. No sé si me estoy confundiendo con otro juego en el que pasaba algo parecido. No puedo estar seguro. Joder, cuánto brillo tengo hoy, ¿no? A ver. Ah, mico. Que había que irse aquí. Estos son los templos. So scary. So you
defeated this ship-devouring beast all by yourself? I'm telling you, you just have to... Candles and bombs. You must... Y luego cuando salgamos de aquí, aunque eso creo que lo haré fuera de cámara, porque creo que no había nada importante, saldré hacia el otro lado. Así tengo todas las zonas. Y una vez tienes todas las zonas, creo recordar que sí podías ir de un lado a otro sin pasar por las intermedias. Corona de la serpiente. No, siempre entro por la planta superior. Siempre, siempre. Soy idiota. Y era abajo, ¿a que sí? You songwriters need a guild Míralo. if you hope to learn discipline. Not so. We speak in the tongue A ver, se puede bajar por diferentes sitios, si no recuerdo mal. Pero vamos a hacerlo bien. Es que siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Vamos a entrar como hay que entrar, por la puerta principal. Hold a moment. You may visit the palace and its shrine, but be warned. The queen meets with trading company vipers. Take care you are not bitten. Lo tendré en cuenta. They're in the throne room through the door behind me. If you should lose your way, follow the shouting. While I am flattered by the esteemed Hazanui's confidence, I must wonder how my people are meant to have destroyed an entire colony overnight. Una mujer de mediana edad con mandíbula cuadrada y manchas de alquitrán en los dientes se acerca a él. You tell us. It's no coincidence that your outpost at Port Mage survived the recent storm. You speak as if I could command the tides, while you are casting your blame in a wide net. Why not look to our Kahunga allies? We do not share their talent for shaping water. Una ahumaúa bastante grande presente cerca del trono da un atrevido paso adelante y dilata sus fosas nasales frente a los dignatarios. El silencio se cierne sobre la sala. I see our guest forgets himself. Brother, stand down. Hasta el momento, la reina había estado estudiando la situación con expresión de tranquilidad. Se levanta de su trono mientras fija su atención el príncipe Haruiji. You are the one who mistakes my throne room for a sparring arena. I say this is beneath us. An interesting visitor in difficult times. You cannot be here to deliver a favorable omen. Bueno. Akira, I will take uncertainty over many alternatives. Allow me to apologize as I toss you before the wolves. Vale. This one is a watcher blessed by Tangaloa. I suspect that many of our questions about Hasongo will soon be answered. He viajado desde un mermado Puerto Mage, en caso de que esto complazca a la corte. I know this one. His parlor tricks frightened 10 years of every sailor in Queen's Birth. Alzando su mano en busca de silencio, Onekaza busca a su hermano. Este se acerca e intercambian unas breves palabras, lo bastante silenciosas para ser inaudibles. Onekaza dirige su mirada hacia ti una vez We más. assembled to discuss the darkening of Hasongo, one of Rawatai's colonies.
Watcher, it seems you have the floor. Puerto Maje sufrió algo daños similares cuando Yozas pasó por allí. What sailor's tale is this? There's no sane explanation for what's been happening. You keep waiting for one, it'll be too late. Does tilling the soils of the Eastern Reach drive all men mad? You sound as crazy as the Dawn Star Dreamers. Have you not heard the rumors, Karu? An Adra Colossus marching across the sea. Sailor tales, but credible ones. How came a Watcher from half the world away to be involved in these happenings? Enlighten the court. Eozas emergió de las profundidades de Caez Nua, mi castillo. Fue él quien convirtió esto en algo personal. El silencio se apodera del salón. Cortesanos y delegados se miran a los ojos, intentando decidir quién será el primero en reír. La reina Neketaka dirige sus ojos de manera severa sobre todos los presentes, deteniendo cualquier tipo de mirada inquisidora. Tracking down a god who stands as tall as a mountain. A fisherman with poor eyesight could do this. My priests will trip over their feet to interpret his divine plan. Watcher, can you cut through the din and tell for what he comes to the Deadfire? Es que no tengo intención de emplear los pilares de Adra. Debo encontrarlo primero o morir en el intento, otra vez. El silencio prevalece una vez más mientras cortesanos y dignatarios intercambian miradas de preocupación. Solo la reina, sintiendo por ella misma, intuye lo que quieres decir. Your truth is more terrifying than many of the lies polluting this hall. I believe our course is clear. We will send the Watcher to Hisongo. Set sail to the west of Neketaka. I would tell you to keep a weather eye out for a lighthouse, but the God of Light did not appreciate competition. Something to add, Hazanui? You have an eager look about you. She believes herself entitled to my ear, I say. Only that Hisongo is a Rawatayan outpost. It would be useful for the Watcher to take one of ours along. Ma'am. Una Aumaoa sosegada reclama la atención del público, mostrando el ceño fruncido sobre rasgos afables. A sus pies se encuentra un colorido pájaro arreglándose las plumas con el pico sin preocupaciones. Maya's an expert sailor and a better sharpshooter. The best the Brass Citadel has to offer. Ya lo sé. Whatever comes your way, she'll see it first. If it gets me and Ashiza out of diplomat duty, we'd set sail with a drunk scolder at the helm. You should feel no obligation to take on additional crew. The choice is yours. Me lleva Maya, siempre es bueno tener un rifle a Say the mano. word and I'll shoot the tip off a green boy's nose. Ekosi, but perhaps if we were permitted to send our own experts to the region, we could... Calm down, Nero. I'm sure you'll get one of your spies in place eventually. In the meantime, Watcher, I hope you'll meet me in the Brass Citadel. There's more for us to discuss among friendlier company. I believe we are finished here. Aruihi? Aren't we popular? Take care at Hisongo. The Deadfire was overfull before Aethys blundered in. Your allies will use you toward any end. Do not give your trust lightly. I say it is beyond time our guests lick their wounds somewhere else. Vaya. Me gusta el príncipe. Sí, señor. Exploradora, venga. Y la cosa es, ¿a quién puedo quitar? Es que me revienta tanto los grupos de 5 personas y de 4, es que me hace falta 6. En todos los juegos siempre. Siempre. Pues claro, tener a alguien a rango me gustaría, además de tener a alguien a rango o sea, aparte de tener Aloth, que es mago rango, tener a esta me vendría muy bien, pero no quiero sacrificar a uno de mis dos Frontlines, que son los que tienen vida y aguantan más, porque yo soy un pícaro. Y tampoco puedo quitarme a la healer.
Bueno, pero esta healer va a melee también, la verdad. Es monje. Watcher, while we have the chance. Eso va a ser en el siguiente vídeo. Bueno, no creo que sea muy largo, ¿no? Your coming is a favorable omen already. Estoy feliz de seguir con vida. Modesty, I say. You happen by a time when our rivals bicker and tear at each other's throats. I say the gods have sent us a rare gift wearing a familiar face. No he venido por los dioses, tengo mis propias razones. Half of Aora, I say. I will not paddle around the island. My sister wants to know if you are as useful as you are disruptive. She trusts me to judge this. You did not come this far to serve the crown, I say. But sailing is an expensive hobby. Loyal service can keep your galley stocked. ¿Me vendría bien un dinero extra para preparar a Scad? Porque sale ahí mi nombre. Pero no, Scad diría esto. O sea, Scad es una de... ¿Y podría hablar yo con la reina y negociar con ella? I am Onikaza's shield. For a time, let it suffice that we speak with the same authority. My sister and I both value action over fine words. If you can shoulder some of our royal burdens, I know she would be grateful. Vale, ¿qué tipo de My asuntos? sister keeps a tight grip on Neketaka, but the filth of it drips down her palm and into the gullet. Under our noses, I say, do foreigners smuggle contraband and pay the Raparu for their silence? Take this if you need proof. El lanzo medallón plateado con inscripciones honoríficas bailianas. La insignia del enviado. En su momento este medallón adornó el cuello de un dignatario bailiano y se dio por perdido después de un terrible naufragio. Como acabó de nuevo en las calles de Neketaka, es una pregunta que el príncipe Aruji quiere responder. ¿Qué es esto? Bueno, lo que acabo de leer, ¿no? My guards recovered it in a raid of the gullet. This confirms my suspicion. Neketaka has a pirate problem. Smugglers and thieves cluster like rats in Delver's Row, a growth in the bowels of our city. I want someone to peddle the medallion to the black market, earn the trust of these pirates, and learn how supplies come into my city. Vale, parece rentable. ¿Algo más que debas saber? Yours may be a familiar face. Tell no one that you work for the crown. When you travel down the mountain, seek Tekehu in Pariki's overlook. He is a godlike, one who the people look to for hope. Ngati's chosen knows of our troubles. He could also use a lesson in Raparu modesty. Ikira, if I know Tekehu, he is stirring tempers in the Water Shapers Guild. Be on your guard in the gullet. I fear the caverns run deeper than even Ngati could guess. Vale, esto igual le damos cierta prioridad. Me gusta llegar a un sitio nuevo y yo que soy aquí un poquito turbio, ¿no? Tan pícaro. Decir, tengo conocimientos como para infiltrarme en las bandas de esta ciudad nueva y jugar a ser bueno. Sí, me gusta. Vale, hablaremos con Maya también después en el siguiente episodio. Gente, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios, ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.